Un millonario corre al encuentro de una antigua amante que está esperando un hijo suyo. Pero, al llegar, descubre su trágico final, y una carta que ella dejó le revela una verdad impactante. En lo alto de las colinas cordobesas, donde el viento susurra secretos ancestrales, se erige la majestuosa Hacienda Castellón, una vasta propiedad que refleja el poder absoluto de su dueño, Ricardo Castellón. Desde la entrada principal, flanqueada por columnas de mármol importado, hasta los jardines meticulosamente cuidados que parecen desafiantes ante la naturaleza indomable, todo en la hacienda exuda grandeza y control. Los viñedos que se extienden más allá del horizonte son solo una parte del vasto imperio que Ricardo ha construido, un imperio nacido del sudor ajeno y consolidado con decisiones implacables. Ricardo, un hombre de 48 años con una mirada tan fría como el acero, se mueve por los salones de la hacienda con la certeza de quien ha ganado cada pulgada de su territorio. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejan un vacío que ni la riqueza ni el poder han logrado llenar. Para él, la vida es una batalla constante donde solo los fuertes sobreviven, y el amor, en su mente, es una debilidad que no puede permitirse. En la soledad de su despacho, donde las paredes están adornadas con retratos de antepasados que miran con desdén desde sus marcos dorados, Ricardo contempla los documentos que detallan la expansión de su poder. Una copa de vino tinto reposa a su lado, intocada. No es un hombre que se permita distracciones, ni siquiera los placeres de su propio éxito. Su mente está siempre alerta, calculando cada movimiento, cada decisión. Don Ricardo, la voz de Miguel, su leal mayordomo, interrumpe el pesado silencio, desea que le prepare la cena. Ricardo levanta la mirada, sus pensamientos aún anclados en la última adquisición de tierras que consolidará su dominio en la región. No tengo hambre, Miguel. Solo necesito que las cuentas de la hacienda estén al día. Mañana se cierran tratos importantes. Miguel asiente, comprendiendo que su patrón nunca detiene su marcha. Como usted ordene, señor. Todo estará listo. Al quedarse nuevamente solo, Ricardo se levanta y camina hacia la enorme ventana que da al patio central. Las luces de la hacienda iluminan las sombras que se extienden en el exterior, creando un contraste casi poético entre la seguridad de sus dominios y la oscuridad que los rodea. Pero para Ricardo, la poesía es solo un juego inútil de palabras. Lo único que importa es el poder, y lo que éste puede comprar. Ricardo se detiene ante la ventana, observando la vastedad de su hacienda, pero su mente, siempre calculadora y fría, se desvía hacia un rincón oscuro de su pasado que rara vez permite emerger. Es un rincón que él ha intentado, sin éxito, borrar de su memoria, el recuerdo de Valentina de la Vega. Valentina no era como las demás mujeres que habían pasado por la vida de Ricardo. Mientras que otras aceptaban su dominio sin cuestionar, ella era fuego y viento, una fuerza incontrolable que no se doblegaba ante nada ni nadie. De cabello oscuro como la noche y una mirada penetrante que parecía ver a través de las almas, Valentina no solo compartió su vida, sino que la desafió de formas que ningún otro ser humano había hecho antes. La conoció en una subasta de arte en Buenos Aires, donde sus opiniones fuertes y su espíritu libre lo cautivaron de inmediato. Valentina era independiente, una mujer que vivía bajo sus propias reglas, manejando su galería de arte con una pasión que igualaba la ambición de Ricardo por los negocios. Para ella, la vida no era una serie de transacciones, sino una serie de experiencias que merecían ser vividas intensamente. Ricardo, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, encontró en Valentina un desafío que lo intrigaba y lo frustraba a partes iguales. Ricardo, solía decirle Valentina en esos momentos en los que el silencio de la noche los envolvía, el poder no lo es todo. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Ricardo, siempre tan seguro de su visión del mundo, solo la miraba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Y qué es lo que tú crees que no puedo comprar, Valentina? Ella sonreía, una sonrisa que contenía secretos, misterios que él nunca pudo descifrar del todo. El tiempo, Ricardo. El tiempo y las decisiones que tomamos en el camino. Su relación, tan apasionada como tumultuosa, estaba destinada a ser fugaz. Valentina, a pesar de sus sentimientos por él, nunca estuvo dispuesta a ser una más en su colección. Y un día, sin previo aviso, desapareció de su vida tan repentinamente como había llegado, dejando a Ricardo con más preguntas que respuestas. Él la buscó, al principio con la intensidad de un hombre que no acepta la derrota. Utilizó todos los recursos a su disposición, investigando en cada rincón donde ella pudiera haberse escondido. Pero Valentina, con su astucia,
había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo no solo el amor que él, en su forma peculiar, le tenía, sino también secretos que Ricardo ni siquiera sabía que existían. Durante años, Ricardo reprimió esos recuerdos, enterrándolos bajo capas de trabajo y éxito. Sin embargo, cada tanto, como en esta noche particular, los fantasmas de su pasado emergían, recordándole que había partes de su vida que él nunca pudo controlar. El malestar que sintió antes en su interior, esa inquietud que no podía nombrar, comenzó a cobrar forma. La figura de Valentina, ahora un eco lejano, parecía haberse desvanecido en el tiempo, pero sus palabras y los misterios que dejó tras de sí seguían presentes, como una sombra que nunca desaparecía del todo. Ricardo, aún sumido en los ecos del pasado que Valentina dejó tras de sí, intenta concentrarse en los documentos esparcidos sobre su escritorio. Pero la inquietud persiste, como si algo profundo en su interior supiera que aquella sombra del pasado no se ha disipado del todo. Entonces, como una señal de lo inevitable, Miguel, su leal mayordomo, interrumpe su concentración, llamando a la puerta con un gesto solemne. «Señor, llegó esto para usted», dice Miguel, entregándole un sobre amarillento que claramente ha pasado por muchas manos antes de llegar a las de Ricardo. El sobre lleva el sello de un pequeño pueblo en México, un lugar que Ricardo no reconoce de inmediato. Ricardo lo toma, sintiendo un peso inusual en sus dedos mientras observa la dirección escrita a mano. El nombre de la remitente lo congela por un instante, Valentina de la Vega. Una ráfaga de emociones que había mantenido enterradas durante años vuelve a su mente, amenazando con desbordarse. Sin embargo, su exterior permanece inmutable, una máscara de calma bajo la cual su mente comienza a correr en círculos. «Miguel, puedes retirarte», ordena Ricardo con un tono bajo pero firme, sin apartar la vista del sobre. Miguel, percibiendo la gravedad del momento, asiente y sale del despacho sin hacer preguntas. Ricardo se queda solo, el sonido del viento que golpea las ventanas siendo el único testigo de lo que está a punto de suceder. Rompe el sello con cuidado, como si al hacerlo pudiera liberar un torrente de recuerdos que ha intentado olvidar. Dentro, encuentra una carta escrita con la inconfundible caligrafía de Valentina. La lee en silencio, pero con cada palabra, la tensión en su cuerpo se acumula. Ricardo comienza la carta, su tono casi audible en la mente de él. «Si estás leyendo esto, entonces el tiempo ha pasado y mi ausencia es definitiva. Sabes que nunca fui del tipo de mujer que pide ayuda, pero esta vez no tuve otra opción. Algo sucedió que nunca te conté, algo que cambió el curso de mi vida y que, de alguna manera, cambió la tuya también». Ricardo siente que su corazón late más rápido, aunque su rostro sigue siendo una máscara imperturbable. La carta continúa, y las palabras que Valentina dejó para él comienzan a formar una realidad que nunca había imaginado. «Estaba embarazada, Ricardo. Llevo nuestro hijo en mi vientre cuando me fui. Nunca te lo dije porque sabía que tus enemigos lo usarían contra ti, que cualquier debilidad, cualquier punto vulnerable, sería un arma para destruir lo que has construido. Por eso tomé la decisión más difícil de mi vida. Entregué a nuestro hijo en adopción, para protegerlo de las sombras que acechaban tu mundo». Ricardo se queda inmóvil, su mente intentando procesar la revelación. Un hijo. Un hijo que él nunca supo que existía, escondido por Valentina por miedo a los peligros que rodeaban a Ricardo. La carta continúa, cada línea más dolorosa que la anterior. «Lo hice porque sabía que tú, en tu camino, nunca podrías protegerlo como yo lo haría. Pero ahora, Ricardo, el tiempo ha pasado, y si alguna vez encuentras esta carta, te pido que hagas lo que yo no pude, busca a nuestro hijo. Él es lo único bueno que quedó de nuestra historia, lo único puro en un mundo de oscuridad. Su nombre es Gabriel, y vive en un lugar seguro, lejos de todo esto. Pero necesita saber quién es, y necesita saber quién eres tú». Las manos de Ricardo tiemblan levemente mientras cierra la carta. Durante años, había vivido creyendo que Valentina se había ido sin más, llevándose consigo solo su amor. Pero ahora, sabía que había dejado algo más, algo que podría cambiarlo todo. Un hijo, Gabriel, perdido en algún rincón del mundo, ajeno al destino que podría haber sido suyo. Ricardo siente una mezcla de desesperación, culpa y una necesidad urgente de actuar. El pasado que había intentado dejar atrás se había convertido en el presente, y con ello, una nueva misión se dibuja en su mente. Ricardo se queda de pie junto a la ventana, con la carta de Valentina aún resonando en su mente, como un eco persistente. Las palabras escritas en ese papel amarillento no solo le revelaron un hijo perdido, sino también una realidad que nunca se permitió imaginar.
Un hijo que ahora representa todo lo que dejó escapar, todo lo que Valentina sacrificó en silencio para protegerlo. La culpa lo asalta con una fuerza abrumadora, arrastrando consigo la angustia que había reprimido durante años. Ricardo, un hombre acostumbrado a tomar decisiones rápidas y efectivas, sabe que no puede permitirse el lujo de la inacción. La determinación endurece su expresión mientras llama a su asistente personal, Martín, con un gesto decidido. Prepara el jet. Nos vamos a México. Inmediatamente. Martín, que nunca ha cuestionado las órdenes de su jefe, se queda perplejo por un momento. México, señor. ¿Hay algo específico que deba saber? Ricardo se gira lentamente, sus ojos oscuros ardiendo con una intensidad renovada. Pueblo de Santa Clara. Es un asunto personal, y no quiero preguntas. Sin más, Ricardo sale del despacho, dejando a Martín para que haga los preparativos. La decisión está tomada, y cada segundo cuenta. Su mente ya no está en la imponente hacienda Castellón, sino en las tierras lejanas de México, donde Valentina pasó sus últimos días. Durante el vuelo, el silencio en la cabina del jet privado es casi tangible. Ricardo mira por la ventana, observando cómo el paisaje cambia lentamente mientras atraviesan continentes. Su mente, sin embargo, no encuentra paz. Se pregunta qué encontró Valentina en ese pequeño pueblo, por qué eligió ese lugar para esconderse y, sobre todo, por qué nunca le confió la existencia de su hijo. Las preguntas lo asedian, pero el tiempo para las respuestas aún no ha llegado. Al aterrizar en México, Ricardo no pierde tiempo. Conduce hasta el pueblo de Santa Clara, un lugar que apenas figura en los mapas, perdido entre montañas y caminos de tierra. La naturaleza alrededor es salvaje, con el verde intenso de la vegetación contrastando con el marrón de los caminos polvorientos. El pueblo, cuando finalmente aparece ante sus ojos, es una colección de casas pequeñas y viejas, con techos de tejas rojizas y muros de adobe desgastados por el tiempo. El lugar tiene un aire de misterio, como si estuviera atrapado en el tiempo, apartado del mundo moderno que Ricardo conoce tan bien. Las calles están casi desiertas, salvo por unos pocos aldeanos que lo observan con curiosidad. Es un lugar donde los forasteros no son comunes, y la llegada de un hombre como Ricardo, con su porte y su aura de autoridad, no pasa desapercibida. Ricardo se detiene frente a una pequeña iglesia que domina la plaza central, su campanario de piedra proyectando una larga sombra al caer la tarde. Padre Tomás, un sacerdote anciano, sale al encuentro de Ricardo, notando de inmediato la angustia en los ojos del hombre. Bienvenido a Santa Clara, dice el sacerdote, con una voz tranquila y serena. No solemos recibir visitas, menos de tan lejos. ¿En qué puedo ayudarlo? Ricardo, que rara vez muestra sus emociones, siente que no puede más. La desesperación y la culpa lo consumen, pero se esfuerza por mantener el control. Busco información sobre una mujer que vivió aquí hace años, dice con voz tensa. Valentina de la Vega. Pasó sus últimos días en este lugar, y necesito saber lo que ella no pudo decirme. El sacerdote lo observa detenidamente, como si intentara leer algo más profundo en las palabras de Ricardo. Tras un largo momento, asiente. Valentina. Sí, la recuerdo. Era una mujer reservada, pero fuerte. Su estancia aquí fue corta, pero dejó una impresión duradera en aquellos que la conocieron. Venga conmigo, creo que podemos hablar en privado. Ricardo sigue al sacerdote hacia la iglesia, su corazón acelerado con la esperanza de que finalmente encontrará las pistas que lo llevarán a su hijo. Sabe que el camino no será fácil, que cada respuesta podría traer consigo nuevas preguntas, pero está decidido a seguir adelante, cueste lo que cueste. El sonido de las puertas de la iglesia cerrándose resuena en el aire, mientras Ricardo y el sacerdote se adentran en la penumbra del edificio sagrado. El interior de la iglesia de Santa Clara es oscuro y fresco, una bienvenida al contraste con el sol abrasador del exterior. Las paredes de piedra, cubiertas de musgo y moho, parecen haber absorbido siglos de secretos y confesiones susurradas. Ricardo, siguiendo los pasos del anciano Padre Tomás, siente que cada pisada resuena en el silencio pesado del templo. Las velas parpadean tenuemente, proyectando sombras danzantes que parecen jugar con su mente, evocando figuras del pasado que él preferiría olvidar. El sacerdote lo conduce hasta un pequeño despacho al fondo de la iglesia, un lugar austero pero acogedor, donde una vieja cruz de madera cuelga en la pared frente a un escritorio de roble desgastado. Tomás se sienta lentamente, como si el peso de los años y de lo que está a punto de revelar lo aplastara. Santa Clara es un lugar que guarda sus misterios, comienza el sacerdote, observando a Ricardo con una mirada que parece atravesarlo.
Valentina llegó aquí buscando paz, pero el pueblo, con todo lo que esconde, no se la otorgó fácilmente. Ricardo no puede evitar sentir una presión en el pecho mientras escucha esas palabras. ¿Qué quiere decir, padre? ¿Qué es lo que Valentina no pudo encontrar aquí? Tomás entrelaza las manos, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. Santa Clara es más que un simple pueblo. Es un lugar antiguo, lleno de historias que muchos prefieren no recordar. Las ruinas que ves alrededor, las piedras que pavimentan las calles, todo aquí tiene una historia, una memoria que a veces cobra vida de maneras que no podemos explicar. Ricardo frunce el ceño, intentando comprender el significado detrás de las palabras del sacerdote. No es un hombre dado a supersticiones, pero la atmósfera opresiva del lugar, junto con la mención de Valentina, lo inquieta profundamente. Cuando Valentina llegó, traía consigo un peso que no podía compartir con nadie, continúa Tomás. Se instaló en una pequeña casa cerca de las ruinas, un lugar que los locales evitan por superstición. Decía que allí podía escuchar mejor sus propios pensamientos, pero creo que buscaba algo más, algo que la conectara con lo que había dejado atrás. Ricardo siente que un escalofrío recorre su espalda. Las palabras del sacerdote son ambiguas, pero dejan entrever un enigma que parece envolver todo en Santa Clara. ¿Y qué sucedió en esa casa, padre? ¿Por qué eligió un lugar así? Tomás suspira, como si el recuerdo de Valentina aún pesara en su conciencia. No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que Valentina pasó mucho tiempo explorando las ruinas cercanas, preguntando a los viejos del pueblo sobre las leyendas y los misterios que rodean este lugar. Creo que buscaba respuestas, algo que la ayudara a entender o tal vez a proteger aquello que más valoraba. Ricardo asiente lentamente, su mente trabajando para unir las piezas del rompecabezas que Valentina dejó atrás. Las ruinas, ¿qué hay en ellas que la habría atraído? El sacerdote lo mira fijamente antes de responder. Las ruinas pertenecen a una civilización perdida, una que los antiguos habitantes del pueblo temen mencionar. Se dice que el lugar está maldito, que aquellos que buscan demasiado profundamente en su historia encuentran más de lo que esperaban. Las palabras del padre Tomás siguen resonando en la mente de Ricardo mientras abandona la iglesia. Las ruinas de Santa Clara, con sus secretos enterrados en la historia, parecen extender su influencia más allá de sus límites, arrastrándolo hacia un misterio que, hasta ahora, apenas comienza a comprender. Sin embargo, no tiene tiempo que perder. La urgencia de encontrar a su hijo, de desentrañar el paradero de Gabriel, lo impulsa a seguir adelante, sin importar los peligros que puedan acechar en el camino. Al salir a la plaza central, Ricardo consulta nuevamente la carta de Valentina, repasando cada palabra, cada pista que podría llevarlo hasta su hijo. Fue entonces cuando algo llama su atención, un pequeño detalle que había pasado por alto en su prisa, una referencia a un convento en las montañas de Oaxaca, un lugar donde Valentina creyó que Gabriel estaría a salvo de los enemigos de Ricardo. El viaje hacia Oaxaca es largo y tortuoso. Ricardo, acostumbrado al lujo y al control absoluto, se encuentra ahora en territorios desconocidos, donde los caminos son traicioneros y la tecnología parece haberse quedado en el pasado. Pero su determinación no flaquea. Con cada kilómetro recorrido, siente que se acerca un poco más a la verdad, a la posibilidad de reunirse con el hijo que nunca supo que tenía. Finalmente, tras horas de viaje, las montañas de Oaxaca se alzan majestuosas frente a él, cubiertas de vegetación espesa y envueltas en una niebla que las hace parecer aún más misteriosas. En lo alto, casi escondido entre los árboles y las rocas, Ricardo vislumbra el convento. Es un edificio antiguo, de piedra oscura, con muros que parecen haber resistido siglos de historia y secretos. El silencio es absoluto cuando Ricardo cruza las puertas del convento. Solo el eco de sus pasos rompe la quietud mientras se adentra en el claustro. Las monjas, vestidas con hábitos oscuros, lo observan con miradas discretas, pero no dicen una palabra. Hay algo en el ambiente que lo pone en guardia, una sensación de que este lugar guarda más de lo que parece a simple vista. Finalmente, una monja de edad avanzada, hermana Inés, se acerca a él. Su rostro es severo, y sus ojos, aunque tranquilos, ocultan algo que Ricardo no puede descifrar. Señor Castellón, nos informaron de su llegada, dice con voz pausada. Pero debe saber que este es un lugar de paz y retiro. Los asuntos del mundo exterior rara vez nos alcanzan aquí. Ricardo no se deja intimidar. Vengo a buscar a mi hijo, Gabriel. Sé que estuvo aquí, y necesito saber dónde está ahora. Hermana Inés lo observa en silencio por un momento, como si estuviera evaluando la mejor forma de proceder. El niño del que habla,
Fue dejado bajo nuestro cuidado hace muchos años, sí. Pero no es un asunto tan simple, señor. Valentina de la Vega nos confió a su hijo, y nosotras respetamos sus deseos. Fue adoptado por una buena familia, alejado de cualquier peligro. Ricardo frunce el ceño. Algo en la forma en que la monja habla le sugiere que hay más en esta historia, algo que no le están diciendo. Necesito más detalles. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué tanta discreción en todo esto? Hermana Inés parece dudar, pero finalmente responde. Este convento ha sido un refugio para muchos, durante generaciones. Aquí, aquellos que buscan protección la encuentran, pero a un costo. No todos los que vienen aquí lo hacen por fe, algunos lo hacen por miedo. Valentina, ella temía por su hijo, por lo que podría sucederle si caía en manos equivocadas. Pero incluso aquí, la sombra de su pasado la alcanzó. Las palabras de la monja refuerzan la sospecha de Ricardo. Este no es un convento ordinario. Es un lugar que parece más un bastión oculto, una fortaleza en la que se entrelazan vidas marcadas por el peligro y el secreto. ¿Qué quiere decir con que la alcanzó? Hubo alguien que la siguió aquí. Hermana Inés baja la mirada, pero su silencio es elocuente. Ricardo entiende que no conseguirá todas las respuestas aquí, pero al menos sabe que Gabriel estuvo protegido, al menos por un tiempo. Sin embargo, lo que sucedió después, el porqué de la adopción y el destino actual de su hijo, aún está envuelto en misterio. Ricardo deja atrás el convento, con la mente cargada de preguntas y la urgencia palpitando en su interior. Sabe que el tiempo corre en su contra. Cada minuto que pasa es un paso más lejos de Gabriel, un hijo que hasta hace poco ni siquiera sabía que existía. La información obtenida en el convento es escasa y envuelta en misterio, pero ha logrado un avance. Gabriel fue adoptado, y ahora debe encontrar a la familia que lo acogió. Sin embargo, no es el único que está en esta búsqueda. Mientras desciende por las sinuosas carreteras de las montañas de Oaxaca, Ricardo comienza a notar algo extraño. Al principio, es solo una sensación, una intuición casi imperceptible de que no está solo. Los caminos son traicioneros, estrechos y rodeados de una vegetación que parece cerrarse a su alrededor. El silencio de la naturaleza solo es roto por el rugido del motor de su coche, pero de vez en cuando, un ruido sordo, como un motor distante, lo pone en alerta. Mira por el retrovisor y, aunque al principio no ve nada fuera de lo común, la sensación de ser observado persiste. Con el paso de los kilómetros, la presencia de otro vehículo se hace evidente. Un coche oscuro, que se mantiene a una distancia constante, lo sigue con cautela, como un depredador acechando a su presa. Ricardo, un hombre acostumbrado a mantener el control en todas las situaciones, siente que la tensión crece en su interior. Sabe que no puede permitirse el lujo de cometer errores. La vida de su hijo, y probablemente la suya propia, dependen de ello. En una curva cerrada, Ricardo toma una decisión repentina. Pisa el acelerador, llevando su coche al límite, y en el último momento, gira bruscamente hacia un camino secundario, esperando perder a sus seguidores. Sin embargo, el coche oscuro reacciona rápidamente, girando tras él con la misma velocidad y precisión. Ricardo siente como la adrenalina inunda su cuerpo. Esto ya no es solo una búsqueda desesperada, es una persecución, y él es el objetivo. El camino se vuelve más difícil, con el barro salpicando bajo las ruedas y las ramas de los árboles golpeando el parabrisas. Ricardo, con los ojos fijos en la carretera, apenas parpadea, concentrado en mantener el control mientras intenta idear un plan para escapar. Las posibilidades son limitadas en ese terreno hostil. Si se detiene, sabe que lo alcanzarán; si sigue, corre el riesgo de perderse o estrellarse en algún rincón inhóspito de la montaña. Finalmente, una idea se forma en su mente. A unos pocos kilómetros, recuerda haber visto un pequeño puente sobre un arroyo. El terreno es escarpado y la estructura parece precaria, pero es su mejor opción. Ricardo acelera, intentando mantener la ventaja sobre sus perseguidores. Cuando finalmente el puente aparece a la vista, sabe que no tiene margen para dudar. Al llegar al puente, Ricardo reduce la velocidad lo suficiente para cruzar con seguridad, pero una vez al otro lado, sin detenerse, lanza su coche hacia un costado, ocultándolo entre la densa vegetación. Apaga el motor y espera, escuchando su respiración agitada mientras observa el puente a través de las ramas. Su corazón late con fuerza en su pecho, cada segundo parece interminable. Pocos momentos después, el coche oscuro llega al puente. Ricardo lo observa con atención. El vehículo se detiene por un instante, como si los hombres dentro dudaran sobre el siguiente paso. Finalmente,
el coche cruza el puente lentamente, continuando por el camino principal sin percatarse de la maniobra de Ricardo. Una vez que los ruidos del motor se desvanecen en la distancia, Ricardo enciende el coche nuevamente y toma un desvío, alejándose de la ruta principal. Aunque ha logrado evadir a sus perseguidores por ahora, sabe que no ha terminado. La sensación de peligro no lo abandona. Está claro que esos hombres no se detendrán tan fácilmente, y si lo encontraron una vez, lo harán de nuevo. Ricardo, exhausto pero decidido, finalmente llega al pequeño pueblo donde ha descubierto que Gabriel, su hijo, ha estado viviendo. La información obtenida de manera fragmentada lo ha llevado hasta aquí, a un lugar remoto, escondido en las profundidades de las montañas. Es un lugar tranquilo, casi idílico, con casas de adobe y caminos de tierra que serpentean entre campos y colinas. Pero la calma que envuelve el pueblo es solo una ilusión. Ricardo sabe que la paz es frágil, que el peligro lo acecha y, lo que es peor, también acecha a Gabriel. A medida que se acerca al centro del pueblo, sus pensamientos se vuelven hacia el joven al que está a punto de conocer. Gabriel ya no es un niño, es un adolescente, casi un hombre, que ha crecido sin saber quién es su verdadero padre. La idea de enfrentarse a su hijo después de tantos años, de explicarle todo lo que ha sucedido, lo llena de una mezcla de temor y esperanza. Pero esos sentimientos deben quedar en segundo plano. Primero, debe asegurarse de que Gabriel esté a salvo. Ricardo se detiene frente a una modesta casa en las afueras del pueblo. Es una construcción sencilla, rodeada de un pequeño jardín donde crecen flores y algunas hortalizas. Un perro duerme perezosamente bajo el sol, pero se despierta al percibir la presencia de Ricardo, ladrando en advertencia. Ricardo respira hondo y se acerca a la puerta, pero antes de que pueda llamar, ésta se abre lentamente. Una figura joven, alta y delgada, aparece en el umbral. Los ojos de Gabriel, oscuros como los de su padre, lo observan con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Es un rostro que Ricardo ha imaginado muchas veces, pero verlo en persona lo deja sin palabras por un momento. Este joven es su hijo, una extensión de sí mismo y de Valentina, una vida que él no ayudó a moldear. ¿Quién es usted?, pregunta Gabriel con voz firme, sin dar señales de miedo, pero con una clara cautela. Ricardo siente un nudo en la garganta, pero fuerza una respuesta. Soy Ricardo Castellón. Vengo a hablar contigo, Gabriel. Hay cosas que necesitas saber, cosas que te conciernen. Gabriel frunce el ceño, la desconfianza creciendo. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Qué es lo que quiere de mí? Antes de que Ricardo pueda responder, un ruido de motores acercándose interrumpe la conversación. Ricardo se gira, su instinto de supervivencia se activa de inmediato. Reconoce ese sonido, el mismo que escuchó en las montañas cuando escapó de sus perseguidores. Los hombres que lo han seguido están aquí, y eso solo puede significar una cosa: han encontrado a Gabriel también. Entra en la casa, ordena Ricardo con urgencia, empujando a Gabriel hacia el interior antes de que el joven pueda resistirse. ¿Qué está pasando?, pregunta Gabriel, alarmado por el repentino cambio de actitud de Ricardo. No hay tiempo para explicaciones ahora, responde Ricardo con un tono apremiante mientras cierra la puerta y corre las cortinas. Hay hombres peligrosos que nos están siguiendo. Vinieron por mí, pero ahora también te buscan a ti. Gabriel, desconcertado, observa a Ricardo con una mezcla de miedo y confusión. ¿Por qué vendrían por mí? No entiendo nada de esto. Ricardo se acerca, mirando a Gabriel a los ojos, intentando transmitir la gravedad de la situación. Porque eres mi hijo. Y esos hombres son mis enemigos. Quieren usar a cualquier persona cercana a mí para destruirme, y ahora que saben quién eres, intentarán hacerte daño para llegar a mí. Gabriel se queda en silencio, procesando la revelación. Pero antes de que pueda responder, se escucha el sonido de los vehículos deteniéndose frente a la casa. Ricardo sabe que están rodeados y que enfrentarse a esos hombres no será fácil. Debe proteger a Gabriel a toda costa, pero también sabe que enfrentarse a su pasado requerirá más que solo fuerza física. La puerta de la casa resuena con un golpe fuerte, y la voz de uno de los hombres afuera se escucha con claridad. Sabemos que estás ahí, Castellón. Entrega al chico y quizás salgas vivo de esto. La tensión en la pequeña casa es palpable. Ricardo, consciente de que la situación ha llegado a un punto crítico, busca desesperadamente una salida. Gabriel, todavía en estado de shock por la revelación y la súbita amenaza, se mantiene cerca de su padre, intentando comprender lo que está sucediendo. Pero no hay tiempo para explicaciones. Afuera,
Los hombres que rodean la casa están listos para atacar, y Ricardo sabe que no se detendrán ante nada para lograr su objetivo. Escucha, Gabriel, dice Ricardo, su voz firme pero apremiante. No podemos quedarnos aquí. Son demasiados y están armados. Necesito que confíes en mí, aunque sé que esto es mucho para asimilar. Pero voy a sacarte de aquí, lo prometo. Gabriel asiente, sus ojos llenos de miedo y determinación. Aunque su mundo ha sido puesto patas arriba en cuestión de minutos, la presencia de Ricardo, y la gravedad en su voz, le dicen que debe seguirlo, que la única manera de sobrevivir es hacer lo que él diga. Los golpes en la puerta se intensifican, y una voz al otro lado amenaza con derribarla. Última oportunidad, Castellón. Entrega al chico o nos veremos obligados a entrar por la fuerza. Ricardo mira rápidamente a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pueda usar para ganar tiempo. Observa una ventana en la parte trasera de la casa y decide que esa es su mejor opción. Vamos a salir por atrás, le susurra a Gabriel. Mantente bajo y sigue mis instrucciones. Con un movimiento rápido, Ricardo abre la ventana y ayuda a Gabriel a pasar primero. El joven, aunque temeroso, sigue las órdenes de su padre con una agilidad que sorprende a Ricardo. Una vez fuera, Ricardo lo sigue, asegurándose de que no los hayan visto. El terreno detrás de la casa es irregular, con árboles y arbustos que ofrecen un mínimo de cobertura. Ricardo hace una señal a Gabriel para que se mantenga en silencio mientras avanzan por el terreno, alejándose de la casa y los hombres que aún golpean la puerta, ajenos a su escape. Pero la suerte no está completamente de su lado. Uno de los hombres que estaba vigilando la parte trasera de la casa los ve y lanza un grito de alerta. Inmediatamente, una ráfaga de disparos rompe la tranquilidad del entorno, y Ricardo sabe que han sido descubiertos. Corre, Gabriel, grita Ricardo mientras empuja a su hijo hacia adelante. No te detengas. Ambos comienzan a correr por el terreno accidentado, zigzagueando para evitar ser un blanco fácil. Ricardo, con su experiencia en situaciones peligrosas, se mueve con determinación, pero también con la preocupación constante por la seguridad de Gabriel. Los disparos siguen resonando, y las balas pasan zumbando cerca, impactando en los árboles y el suelo. Los hombres los persiguen, pero Ricardo sabe que su única ventaja es el conocimiento del terreno y la rapidez. Mientras corren, ve una pequeña estructura abandonada más adelante, una vieja bodega que podría servir como refugio temporal. Allí, rápido, indica Ricardo, y ambos se dirigen hacia la bodega. Entran rápidamente y Ricardo cierra la puerta tras ellos, usando su peso para mantenerla cerrada. Escucha los pasos acercándose, y sabe que tienen poco tiempo antes de que los encuentren. Gabriel, necesito que te escondas aquí, le dice, señalando un rincón oscuro de la bodega. No importa lo que pase, no salgas hasta que te lo diga. ¿Y tú?, pregunta Gabriel, su voz temblando. Ricardo le da una mirada firme, con la determinación de un hombre que ha tomado una decisión final. Voy a detenerlos. No dejaré que te hagan daño. Antes de que Gabriel pueda responder, Ricardo sale de la bodega y cierra la puerta tras de sí. Sabe que la única manera de salvar a su hijo es enfrentarse a los hombres que los han estado persiguiendo. No hay vuelta atrás. Los hombres se acercan, y Ricardo, usando su conocimiento del terreno y su experiencia en combate, los enfrenta con una ferocidad que no habían anticipado. La lucha es intensa y violenta, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo en el que Ricardo pone todo su empeño. Sabe que no puede fallar, que cada golpe, cada movimiento, es crucial para la supervivencia de Gabriel. A pesar de la desventaja numérica, Ricardo derriba a varios de sus adversarios con una mezcla de fuerza y estrategia. Sin embargo, las heridas comienzan a acumularse, y el cansancio lo alcanza. Finalmente, logra derribar al último hombre, pero no sin antes recibir un golpe que lo deja al borde de la inconsciencia. Respirando con dificultad, Ricardo se apoya en un árbol, sintiendo el dolor que recorre su cuerpo. Ha ganado esta batalla, pero sabe que el peligro no ha pasado. Todavía quedan muchos cabos sueltos, y Gabriel sigue en peligro. Con las pocas fuerzas que le quedan, se dirige de nuevo hacia la bodega. En el interior de la bodega, Gabriel se encuentra oculto en la penumbra, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Desde su escondite, puede escuchar los sonidos de la lucha afuera, los golpes, los gritos ahogados, y el ruido sordo de cuerpos cayendo al suelo. Cada sonido lo llena de una mezcla de miedo y confusión. Este hombre que acaba de irrumpir en su vida, proclamando ser su padre, está peleando ferozmente para protegerlo, pero la violencia que ha presenciado es aterradora. Finalmente,
el ruido se desvanece y el silencio regresa, aunque esta vez es un silencio cargado de tensión, como el momento justo antes de una tormenta. Gabriel no sabe si debe salir o quedarse donde está. Siente que su vida ha cambiado irrevocablemente en cuestión de horas, y las emociones lo abruman. Cuando la puerta de la bodega se abre lentamente, Gabriel se tensa, pero reconoce la figura de Ricardo, herido y agotado, pero vivo. Ricardo entra tambaleándose, apoyándose contra la pared para mantenerse en pie. Sus ropas están rasgadas y manchadas de sangre, algunas heridas visibles en su rostro y brazos. Gabriel sale de su escondite, sus ojos llenos de preguntas y temor. Gabriel, dice Ricardo, su voz ronca por el esfuerzo, tenemos que irnos. No es seguro quedarnos aquí. Gabriel se queda quieto, mirándolo fijamente, intentando comprender al hombre que tiene delante. ¿Tú, los mataste?, pregunta, su voz temblando, reflejando el choque de emociones que siente. Ricardo lo mira, con dolor y remordimiento en sus ojos, pero sin arrepentirse de sus acciones. Lo hice para protegerte. No me dejaron otra opción. El joven no sabe cómo procesar lo que acaba de escuchar. Por un lado, Ricardo ha arriesgado su vida para salvarlo, mostrando una valentía y una dedicación que nunca había visto antes. Pero por otro, la brutalidad de lo que ha presenciado lo asusta. Gabriel siempre ha creído en resolver conflictos de manera pacífica, en alejarse del tipo de violencia que parece seguir a Ricardo como una sombra. ¿Es siempre así?, pregunta Gabriel, con un tono que mezcla la incredulidad con la repulsión. ¿Es esta la vida que llevas? ¿Matar a otros para sobrevivir? Ricardo suspira profundamente, sabiendo que no hay una respuesta fácil que pueda ofrecer. No es lo que elegí para mí, Gabriel. Pero cuando estás rodeado de enemigos, a veces la única opción que tienes es luchar o morir. Nunca quise que tú estuvieras en medio de esto, pero ahora que estás aquí, haré todo lo que esté a mi alcance para mantenerte a salvo. Gabriel siente un torbellino de emociones. Por un lado, comprende la necesidad de Ricardo de protegerlo, pero por otro, se siente alienado por la brutalidad que ha presenciado. Es como si Ricardo fuera dos personas al mismo tiempo, el padre protector que intenta salvarlo y el hombre despiadado que no duda en tomar vidas. Pero, ¿y las vidas que destruiste?, insiste Gabriel, su voz aumentando en desesperación. ¿Cuántos más han muerto por tu culpa? ¿Cómo puedo confiar en alguien así? Ricardo baja la mirada, sintiendo el peso de sus acciones. No puedo justificar todo lo que he hecho, Gabriel. Pero sé que, a pesar de todo, lo que más quiero es que estés a salvo. Nunca quise que supieras esta parte de mi vida, pero ahora no tenemos elección. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrar que no soy solo el hombre que viste hoy. Gabriel se queda en silencio, sus pensamientos confusos y divididos. Siente una atracción hacia Ricardo, una parte de él que quiere creer en este hombre que ha luchado para protegerlo. Pero también está la repulsión, el miedo a convertirse en alguien que se acostumbre a la violencia, que acepte la muerte como algo inevitable. Su corazón le dice que confíe en su padre, pero su mente no puede dejar de lado lo que ha visto. Finalmente, Gabriel da un paso hacia atrás, manteniendo una distancia entre ellos. No sé si puedo hacerlo, no sé si puedo confiar en ti, admite, su voz quebrada por la confusión y la angustia. Ricardo asiente lentamente, aceptando la incertidumbre de su hijo. No te pido que lo hagas ahora. Pero debemos seguir adelante. Hay más en juego de lo que imaginas, y si no nos movemos pronto, no tendremos otra oportunidad. Gabriel no responde de inmediato. Está dividido entre el deseo de conocer a su padre y la necesidad de protegerse de lo que ese conocimiento podría traer. Pero algo dentro de él le dice que aún no ha visto toda la verdad, que hay más por descubrir sobre Ricardo y sobre sí mismo. Con un último suspiro de resignación, Gabriel asiente, aunque todavía inseguro de lo que eso significa. Está bien, dice finalmente, con voz baja. Pero quiero respuestas. Quiero saber todo. Ricardo asiente, agradecido por el pequeño paso hacia adelante, aunque sabe que el camino por delante será largo y complicado. El viaje de regreso a la hacienda Castellón es largo y silencioso. Gabriel permanece ensimismado, procesando todo lo que ha sucedido mientras mira por la ventana del coche. Las imágenes de la violencia que presenció aún lo atormentan, y la figura de su padre, Ricardo, se ha convertido en un enigma que no puede descifrar. Ricardo, por su parte, respeta el silencio de su hijo, consciente de que cualquier palabra podría romper el frágil hilo de confianza que apenas comienza a formarse entre ellos. Cuando finalmente llegan a la hacienda, Gabriel se sorprende por la magnitud de la propiedad.
Las colinas que rodean la vasta extensión de tierra, los viñedos cuidadosamente cultivados y la imponente mansión colonial reflejan un mundo que está lejos del que él ha conocido. Es un lugar que emana poder y riqueza, pero también una soledad que Gabriel puede sentir en sus huesos. Ricardo lo guía hacia el interior de la mansión, donde los ecos de sus pasos resuenan en los amplios pasillos de mármol. Las paredes están adornadas con retratos antiguos y obras de arte que hablan de una larga historia familiar, una historia que Gabriel está comenzando a descubrir. Ricardo se detiene frente a una puerta doble de madera maciza y la abre con una llave que lleva consigo. «Este será tu cuarto», dice Ricardo, invitando a Gabriel a entrar. «Está a tu disposición, puedes acomodarte como prefieras. Quiero que te sientas en casa». Gabriel entra con cautela, observando la habitación espaciosa, decorada con muebles de madera oscura y telas lujosas. Es un lugar cómodo, pero también ajeno, como si perteneciera a alguien más. «Gracias», responde con voz baja, sin saber qué más decir. Ricardo asiente, percibiendo la incomodidad de su hijo. «Sé que es mucho para asimilar, Gabriel. Pero quiero que sepas que no tienes que tomar decisiones apresuradas. Tómate tu tiempo. Conocerás este lugar, y lo que realmente significa ser un Castellón». Durante los días siguientes, Ricardo se esfuerza por conectar con Gabriel, mostrándole la hacienda y explicándole cómo funciona el negocio familiar. Lo lleva a los viñedos, donde le habla de la producción de vino, una tradición que ha pasado de generación en generación. También le muestra las cuentas y la administración de la propiedad, intentando introducirlo en el mundo que había imaginado para su hijo. Pero a pesar de los intentos de Ricardo, Gabriel se mantiene distante. Aunque escucha con atención y aprende rápido, hay algo en el que se resiste a aceptar este nuevo mundo. Las conversaciones son formales, casi mecánicas, y Ricardo siente que cada palabra que dice es medida cuidadosamente por Gabriel antes de ser aceptada. «Este es un negocio que ha mantenido a nuestra familia durante generaciones», le explica Ricardo un día mientras están en la bodega de vinos. «Es un legado que espero que algún día quieras continuar». Gabriel lo mira, con los ojos llenos de preguntas que aún no se atreve a hacer. «Es impresionante, todo esto. Pero no sé si estoy listo para algo así». Ricardo lo entiende, aunque le duele admitirlo. «No te estoy pidiendo que decidas ahora, Gabriel. Solo quiero que conozcas lo que podría ser tu futuro». Las palabras de Ricardo dejan a Gabriel pensativo. Aunque está agradecido por el esfuerzo de su padre, no puede evitar sentirse atrapado entre dos mundos, el del chico que creció sin conocer su verdadero origen y el del hombre que ahora debe enfrentar una realidad completamente nueva. La duda sigue presente, y aunque quiere confiar en Ricardo, el temor a lo desconocido y a lo que podría convertirse lo detiene. A medida que pasan las semanas, Gabriel se siente cada vez más inquieto en la hacienda Castellón. Aunque ha intentado adaptarse al entorno y entender el mundo de su padre, una parte de él sigue sintiéndose fuera de lugar. La distancia emocional entre él y Ricardo se vuelve más evidente, y la tensión crece con cada día que pasa. Gabriel, que siempre había sido un joven independiente y de espíritu libre, comienza a cuestionar la vida que su padre quiere para él. Durante sus salidas por la región, Gabriel comienza a conocer a otros jóvenes, locales que lo ven con curiosidad y recelo. Entre ellos, conoce a Esteban y Lucía, dos jóvenes apasionados por el cambio social y la justicia. Ambos provienen de familias humildes que han sufrido bajo el peso de las decisiones empresariales de Ricardo. Para ellos, la hacienda Castellón no es solo una finca próspera, sino también un símbolo de opresión y explotación. «Tu padre es responsable de mucho de lo que ha pasado aquí», le dice Esteban un día mientras caminan por un sendero cercano al pueblo. «Los trabajadores de los viñedos apenas ganan lo suficiente para vivir. Y mientras tanto, él acumula riqueza y poder». Gabriel, que hasta ahora había estado intentando ver el lado positivo de su padre, comienza a dudar. «No sabía nada de eso», responde, su voz cargada de confusión. «Mi padre me ha mostrado la hacienda, pero no me habló de lo que pasa con los trabajadores». «Porque no quiere que lo sepas», interviene Lucía, con una mirada intensa. «Para él, eres solo una pieza más en su juego. Quiere que sigas sus pasos, pero nosotros no necesitamos otro Castellón». Las palabras de Esteban y Lucía resuenan en la mente de Gabriel. Por primera vez, comienza a ver la hacienda y a su padre bajo una luz diferente. La imagen que Ricardo ha intentado construir se desmorona lentamente, y Gabriel siente que la vida que su padre ha planeado para él está en conflicto con sus propios valores y creencias. Poco a poco,
Gabriel empieza a pasar más tiempo con Esteban y Lucía, escuchando sus historias y sus planes para cambiar la situación en la región. Su rebelión contra Ricardo no es inmediata, pero crece en su interior como una semilla que germina lentamente. Cuanto más escucha, más se convence de que no puede simplemente aceptar el legado que Ricardo quiere imponerle. La tensión en la hacienda aumenta. Ricardo nota el cambio en su hijo, la distancia que crece entre ellos, pero no sabe cómo alcanzarlo. Cada intento de acercamiento parece alejar a Gabriel aún más, y las conversaciones que solían ser cordiales ahora están llenas de silencios incómodos y miradas evitadas. Gabriel, he notado que te has estado distanciando, dice Ricardo una noche durante la cena. Si hay algo que quieras discutir, estoy aquí para escucharte. Pero Gabriel, que antes hubiera guardado sus pensamientos para sí mismo, ya no puede contener la frustración. Escucharme, replica, dejando su cuchillo y tenedor sobre la mesa con un gesto firme. ¿De verdad? Porque hasta ahora, lo único que he escuchado es cómo debo seguir tus pasos, cómo debo ser el heredero de tu imperio. Pero nunca hablamos de lo que pasa afuera de estas paredes, de la gente que trabaja para ti, que apenas sobrevive. Ricardo lo mira, sorprendido por la intensidad de las palabras de su hijo. Gabriel, todo lo que he hecho ha sido para asegurar tu futuro. Quiero que tengas un legado, algo que puedas llamar tuyo. ¿A costa de qué? Gabriel se levanta, la furia contenida durante semanas finalmente explotando. He hablado con personas, he escuchado sus historias. Ellos no ven la hacienda como tú. Para ellos, eres el responsable de su sufrimiento. ¿Cómo puedo ser parte de eso? La conversación termina abruptamente, y Gabriel sale de la habitación sin esperar una respuesta. Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, se siente completamente perdido. La hacienda, que siempre había sido su fortaleza, ahora se siente como un lugar hostil, donde su propio hijo se convierte en un extraño, en un oponente. La noche en la hacienda Castellón es densa y pesada, con un aire de tensión que parece impregnar cada rincón de la propiedad. Ricardo no ha podido conciliar el sueño desde su confrontación con Gabriel. Sabe que su hijo está profundamente inquieto, y que las conversaciones con Esteban y Lucía lo han empujado hacia un camino peligroso. Pero cuando va a la habitación de Gabriel al amanecer, descubre que su peor temor se ha hecho realidad, la cama está vacía, y las pertenencias de Gabriel han desaparecido. El pánico se apodera de Ricardo. Sabe exactamente lo que esto significa. Gabriel ha huido, uniéndose a los jóvenes revolucionarios que ven en la hacienda y en todo lo que representa, un símbolo de opresión que debe ser destruido. El corazón de Ricardo se acelera, no solo por el peligro que corre su hijo, sino también por el inminente ataque contra todo lo que ha construido a lo largo de los años. Sin perder un momento, Ricardo moviliza a sus hombres de confianza y comienza la persecución. El rastro de Gabriel lo lleva hacia las montañas, donde el terreno es traicionero y el aire se vuelve más delgado. Pero el impulso de Ricardo no disminuye, está decidido a detener a su hijo antes de que cometa un error que podría costarle la vida y desmoronar el imperio que ha levantado con tanto esfuerzo. Las horas pasan mientras Ricardo y sus hombres recorren las sendas empinadas y los caminos ocultos. La desesperación en el rostro de Ricardo es palpable. La última conversación que tuvo con Gabriel resuena en su mente, sus palabras llenas de furia y decepción. No puede evitar sentirse responsable por haberlo empujado hacia este camino, pero ahora, no hay tiempo para el arrepentimiento. Debe actuar. Finalmente, después de horas de búsqueda, Ricardo avista un pequeño campamento en una ladera, escondido entre los árboles. Es un lugar remoto, difícil de alcanzar, pero no lo suficientemente oculto para escapar de la determinación de Ricardo. Sabe que Gabriel está allí, con Esteban, Lucía y otros jóvenes que han sido atraídos por la promesa de un cambio radical. Ricardo se acerca al campamento con cautela, dejando a sus hombres atrás para evitar un enfrentamiento directo. Quiere hablar con Gabriel, convencerlo de regresar antes de que todo se salga de control. Pero cuando llega a la periferia del campamento, escucha fragmentos de la conversación que se desarrolla entre los jóvenes. Esta noche, atacaremos la hacienda, dice Esteban con voz firme, rodeado por un grupo que asiente en silencio. Tomaremos lo que es nuestro y destruiremos el símbolo de su poder. Nadie más sufrirá por culpa de los Castellón. El corazón de Ricardo se hunde al escuchar esas palabras. Sabe que no puede permitir que esto suceda, no solo por lo que significa para su legado, sino porque sabe que una confrontación de este tipo terminaría en tragedia. Respira hondo, tratando de contener el temblor en sus manos mientras sale de su escondite y se adelanta hacia el grupo. Gabriel, llama,
su voz firme, pero con un tono de desesperación. Por favor, escúchame. El grupo se vuelve hacia él, sorprendido por su aparición. Gabriel, al verlo, siente un torbellino de emociones, ira, miedo, pero también una profunda tristeza. ¿Qué haces aquí?, pregunta Gabriel, con la voz cargada de tensión. Vine a detenerte, responde Ricardo, acercándose lentamente, con las manos en alto para mostrar que no lleva armas. Esto no es lo que tú eres, Gabriel. Estás a punto de hacer algo de lo que no podrás volver atrás. Detenerme. Gabriel lo mira con incredulidad. ¿Por qué debería escucharte? Toda mi vida ha sido una mentira, una manipulación. Ahora sé la verdad, y no puedo ignorarla. Ricardo siente el peso de cada palabra, pero no retrocede. Sé que te he fallado, Gabriel. Pero destruir la hacienda no resolverá nada. Solo traerá más dolor y sufrimiento. Necesito que confíes en mí una vez más, solo para evitar que todo esto termine en una tragedia. Gabriel baja la mirada, luchando con el conflicto interno que lo consume. Esteban da un paso adelante, mirando a Ricardo con desdén. Ya es tarde para palabras, Castellón. Esta noche tomaremos lo que nos pertenece. Ricardo sabe que está perdiendo tiempo, que cada segundo cuenta. Con un último esfuerzo, se dirige directamente a Gabriel. Si alguna vez significó algo para ti saber que soy tu padre, entonces ven conmigo ahora. No destruyas lo que no puedes deshacer. El aire en el campamento es denso, cargado de tensiones no resueltas. Ricardo y Gabriel están cara a cara, con los ojos de todos los jóvenes revolucionarios fijos en ellos. Las palabras de Ricardo resuenan en la mente de Gabriel, pero la rabia y la confusión lo consumen. Este es el hombre que, hasta hace poco, era un desconocido para él, un símbolo de todo lo que detesta, pero también es su padre, un vínculo que no puede ignorar. ¿Qué quieres de mí?, pregunta Gabriel, su voz llena de amargura. Primero me ocultas toda mi vida, y ahora esperas que te siga sin cuestionar, como si nada hubiera pasado. Ricardo, con el rostro endurecido por las cicatrices de los años, baja la mirada por un momento, reconociendo el dolor en las palabras de su hijo. No espero que me sigas sin cuestionar, responde, su voz pesada por la culpa. Espero que me escuches. He cometido errores, muchos. Pero lo que está en juego aquí es más grande que solo tú y yo. Gabriel da un paso atrás, intentando procesar lo que su padre está diciendo. ¿Qué podría ser más importante que la verdad? ¿Qué podría ser más importante que la justicia para la gente que ha sufrido por tu culpa? Ricardo siente un nudo en la garganta. Las verdades que ha mantenido ocultas comienzan a desbordarse. La hacienda, este imperio, no es solo riqueza y poder. Es una cadena de decisiones difíciles, de compromisos. Todo lo que he hecho, lo hice con la creencia de que estaba protegiendo lo que es nuestro. Pero entiendo ahora que ese legado viene con un costo, uno que tú no deberías tener que pagar. Entonces, déjalo caer, grita Gabriel, su voz llena de fervor y desesperación. Deja que todo se desmorone. No necesito nada de esto, no quiero nada de lo que representa. Los jóvenes revolucionarios a su alrededor murmuran, sintiendo la energía creciente entre padre e hijo. Esteban da un paso adelante, animando a Gabriel a seguir adelante. Tienes la oportunidad de hacer lo correcto, Gabriel. Derriba lo que tu padre ha construido y da a la gente la justicia que merecen. Ricardo siente que el tiempo se acaba. Sabe que no puede simplemente pedirle a Gabriel que lo entienda todo en un instante. Gabriel, no es tan simple. Si destruyes esto, no habrá nada para reemplazarlo. La gente sufrirá más. He sido ciego a muchas cosas, lo admito, pero no es demasiado tarde para cambiar. Podemos trabajar juntos para arreglar lo que he hecho mal. Pero destruirlo todo, no te traerá la paz que buscas. Gabriel lo mira, su corazón dividido. Por un lado, siente la presión de las expectativas de Esteban y los demás, de hacer algo grande, algo significativo. Pero por otro lado, está la realidad cruda de lo que Ricardo le dice. Destruir la hacienda podría significar más sufrimiento, más caos, y Gabriel no está seguro de poder cargar con ese peso. ¿Y si no puedo confiar en ti?, pregunta Gabriel, su voz suavizándose un poco, revelando la vulnerabilidad que ha estado ocultando. ¿Cómo sé que realmente quieres cambiar? Ricardo da un paso adelante, con las manos abiertas, desarmado, exponiéndose completamente. No puedes estar seguro. Solo puedo pedirte que me des una oportunidad para demostrarte que podemos hacer esto de manera diferente. Juntos.
El silencio se extiende entre ellos, con los ojos de Gabriel llenos de conflicto. La elección que debe hacer no es fácil. Frente a él está su padre, un hombre que ha causado mucho daño, pero que también le ofrece una posibilidad de redención, de construir algo nuevo, algo mejor. Finalmente, Gabriel cierra los ojos, respirando profundamente, mientras toma la decisión que cambiará el curso de su vida y la de todos los que lo rodean. Gabriel abre los ojos, sintiendo el peso de su decisión. La mirada firme de Ricardo, cargada de arrepentimiento y esperanza, lo impulsa a hacer lo que nunca imaginó posible, tender la mano a su padre. Sabe que no será fácil, que el camino hacia la redención está lleno de obstáculos y sacrificios, pero en lo profundo de su corazón, Gabriel entiende que destruirlo todo solo perpetuaría el ciclo de odio y violencia. Está bien, dice finalmente, con voz serena pero firme. Te daré la oportunidad de cambiar. Pero bajo una condición: todo lo que has construido debe transformarse. No más explotación, no más dolor para los que trabajan en esta tierra. El Imperio Castellón debe convertirse en una fuerza para el bien. Ricardo asiente, sus ojos reflejando un alivio que hace tiempo no sentía. Acepto. Juntos, haremos las cosas de manera diferente. El legado de nuestra familia no será el del sufrimiento, sino el de la esperanza y la justicia. Esteban y los demás jóvenes observan la escena en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de sorpresa y escepticismo. Sin embargo, el compromiso entre padre e hijo parece auténtico, y la intensidad del momento hace que, por primera vez, se pregunten si un cambio pacífico es realmente posible. ¿Y qué hay de nosotros?, pregunta Lucía, su tono desafiante pero curioso. ¿Qué haremos ahora? Gabriel se gira hacia ella y hacia Esteban. No voy a ignorar sus luchas ni lo que han sufrido. Trabajaremos juntos para asegurar que las cosas cambien de verdad, que la Hacienda Castellón se convierta en un ejemplo de lo que puede ser justo y correcto. Pero debemos hacerlo sin destruir lo que queda. Solo así podremos construir algo duradero. Esteban, aún con dudas, asiente lentamente. Te tomaremos la palabra, Gabriel. Pero si fallas, no habrá una segunda oportunidad. Gabriel asiente, comprendiendo la gravedad de la promesa que acaba de hacer. Los jóvenes comienzan a dispersarse, llevándose consigo la esperanza de que un nuevo comienzo es posible. El campamento, que había sido un lugar de preparación para la rebelión, ahora se disuelve en un acto de paz. Ricardo y Gabriel regresan a la Hacienda Castellón al amanecer. Las primeras luces del día iluminan la vasta propiedad, y aunque las cicatrices de la tensión reciente aún son visibles, hay un aire renovado de posibilidad. Juntos, padre e hijo comienzan a hacer los cambios necesarios. Las condiciones de trabajo en los viñedos se mejoran, se implementan salarios justos, y se establece un diálogo abierto con los trabajadores, quienes, al principio con escepticismo, poco a poco comienzan a confiar en las nuevas promesas de los Castellón. Con el tiempo, la hacienda se transforma en un símbolo de cambio positivo en la región. Lo que una vez fue un emblema de opresión ahora se convierte en un lugar donde la comunidad prospera, donde las decisiones se toman con el bienestar común en mente. Pero las cicatrices de la traición, la violencia y las decisiones pasadas aún persisten, tanto en Ricardo como en Gabriel. Esto es solo el comienzo, dice Ricardo un día, mientras ambos caminan por los viñedos rejuvenecidos. Hay mucho trabajo por hacer, pero con tu ayuda, estoy seguro de que podemos lograrlo. Gabriel asiente, mirando a lo lejos, donde las montañas que una vez fueron escenario de conflicto ahora parecen más pacíficas. Lo sé, padre. No será fácil, pero estoy listo para intentarlo. La redención no viene sin un precio. Ambos han perdido algo en el proceso, la inocencia de Gabriel y la certeza de Ricardo. Pero lo que han ganado es más valioso, una relación basada en la verdad, el respeto y el compromiso mutuo de no repetir los errores del pasado. Y así, con las cicatrices aún visibles pero con el corazón lleno de esperanza, Ricardo y Gabriel comienzan un nuevo capítulo en la historia de la Hacienda Castellón, conscientes de que, aunque el camino hacia el bien es arduo, es el único que vale la pena recorrer. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.